Estremera, trena, posa ell. Hola, Neus. Me encantaría poder decir querida Neus por el afecto que siento por tu querido esposo. Te escribo por iniciativa propia, con el consentimiento de Oriol. Es lo menos que puedo hacer dadas las circunstancias. Compadecerte en estos momentos durísimos por los que te toca pasar. Darte todo mi ánimo para que seas fuerte y resistas la prueba. Como dice el músico, poeta Leonard Cohen, un genio, resist, my sister. Decirte que detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. Esta máxima hoy se cumple como tantas otras. Alabar tu buen gusto por las zapatillas que traes a mi compañero. A la inversa, no sé si podría decir lo mismo. Tengo mis dudas. Tu buen marido, no sé, o sí sé, qué coño hace aquí. Ha venido para lograr que mi estancia en el Hotel Rejas sea incluso agradable. Estoy temiendo ya el día de su partida. Dios lo quiera, sea pronto, para obtener una justa mejora en vuestra situación injusta, pero real, meritoria para el cielo. Ten fe y sé valiente. Yo ya le digo a Oriol que estoy aquí por la maldita droga, él por la maldita política. ¿Quién nos manda meternos? Pero bueno, en eso consiste mi vida, en darme cuenta para no repetir como tantas veces. Aquí nos encontramos con muchas vicisitudes, si no, que se lo digan a Oriol. A pesar de todo, paso muy buenos ratos con él. Jugamos al ajedrez, a básquet, incluso a tenis. Este es el mejor módulo. Acudimos a la Santa Misa todos los domingos. Mantenemos charlas teológicas muy nutritivas. Esporádicamente asisto a alguna charla de historia que imparte magistralmente y con humildad absoluta. Es un gran profesor, gran hombre. ¿Quién coño le manda? Yo que me quejaba de la falta de cultura y qué bueno es Dios que me manda a Oriol. Ahora quéjate, me dice Dios. Sí, pero te lo llevas, le digo. Bueno, Neus, decirte que tienes un precioso nombre y unos hijos, el Lluc y la Joana, mucho más bellos que tu nombre y un buen hombre a tu lado. Ahora no está, pero pronto estará. Que Dios te bendiga. Molt bé. Molt maco. Carai, tu.